El día de hoy vamos a hablar sobre las funciones racionales, pero ¿qué son las funciones racionales? Las funciones racionales las podemos definir como un cociente de polinomios donde el denominador debe tener un grado de por lo menos 1, es decir, en el denominador debe haber una variable. La fórmula que define las funciones racionales es p por x sobre q por x, donde los dos deben ser polinomios y q por x, es decir, el denominador debe ser de diferente de 0 para que esta función no sea indefinida. La gráfica es una hipérbola y unos ejemplos claros de este tipo de función son y es igual a 2x más 1 sobre x más 5. Podemos notar que en el denominador hay una variable y tiene un grado de por lo menos 1. Y la función padre es f de x es igual a 1 sobre x. Ahora bien, antes de seguir con el dominio, el rango y las gráficas de la función racional, debemos aclarar los siguientes conceptos como lo son el valor excluido. El valor excluido en una función racional es cualquier valor de x que hace al valor de la función y no definido. Asimismo, estos valores deben ser excluidos del dominio de la función. Un ejemplo claro de esto es el valor excluido de y es igual a 2 sobre x más 3 es menos 3. ¿Por qué? Porque cuando x es menos 3, el valor de y no está definido. Otro concepto clave que debemos tener en cuenta es el concepto de asíntotas. Una asíntota es una recta que se acerca a la gráfica de la función pero nunca la toca. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos las hipérbolas y tenemos las asíntotas, que son las líneas puntuadas tanto en el eje X como en el eje Y. En este momento le vamos a explicar cómo se grafica una función racional. Principalmente, después del plano cartesiano, colocamos los números del eje X y el eje Y y debemos hallar las asíntotas. Las asíntotas son aquellas que nos van a indicar por dónde nos va a pasar la gráfica. La del eje X señala la asíntota vertical y la del eje Y señala la asíntota horizontal. Para hallar la asíntota vertical, primero debemos elegir o tomar el denominador de la función e igualarlo a 0. Después de esto, lo que hacemos es despejar la x para hallar el resultado, que en este caso x igual a 2, lo que significa que la asíntota vertical va a pasar por 2 en x. Para hallar la asíntota del eje Y, lo que debemos hacer es tomar toda la función y esta ponerle de denominador x. ¿Qué sucede? Al momento de tener un número sobre una variable, esto se cancela y se señala de que indica que es 0. Aquí tenemos x sobre x, lo que quiere decir que es 1. Luego de hacer esto, hallamos que es de 0 entre 1, que es igual a 0. Es decir, que la asíntota en el eje horizontal es igual a 0 y es la que se marca en el eje Y. Luego vamos a agregar a la tabla valores que van a pasar como puntos en x y luego y. Para esto hay que tener en cuenta por dónde pasa la asíntota, es decir, la asíntota pasa por 2, por lo cual en la tabla no podemos señalar el número 2. En este caso, elegir los valores que están 3 veces a la izquierda de la asíntota y 2 veces a la derecha. Para así tener en x tenemos menos 1, tenemos 0, tenemos 1, tenemos 3 y tenemos 4. Para hallar lo que va en el eje Y, lo que debemos hacer es reemplazar de la función original la x por los valores que tenemos aquí. En este caso, x que vale menos 1, x que vale 0, x que vale 1, x que vale 3, x que vale 4. Luego marcamos los puntos en la gráfica y señalamos por dónde va a pasar la línea. Entonces seguimos con lo que es el dominio y rango de una función racional. El dominio de una función racional son todos los números reales, excepto aquellos valores que pueden anular el denominador. Y por el rango tenemos que la definición de este es el punto que no puede ser alcanzado por ninguna entrada. Entonces tenemos un ejemplo, donde la función de x es igual a menos 1 sobre x menos 4. Tenemos un ejemplo, la función de x es igual a menos 1 sobre x menos 4. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es igualar el denominador a 0.
Entonces nos quedaría x menos 4 igual a 0. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar x. Entonces menos 4 lo paso al otro lado a sumar, que me quedaría x igual a 4. Esto quiere decir que cuando x sea es igual a 4, el denominador será 0. Entonces, el dominio de esta función nos quedaría que son todos los números reales excepto el 4. Y por rango, entonces el rango de esta función serían todos los números reales excepto el 0. ¿Por qué? Porque a medida que x se hace más grande, la salida tiende a 0, pero nunca llega a ser 0, como podemos ver en la gráfica. Bueno, ahora vamos a ver 3 ejercicios breves acerca de cada uno de los tipos de gráficas que se presentan en la función racional. El primero es cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador. Y para el ejemplo vamos a utilizar esta función racional, que la debemos expresar porque es una función como f de x. Entonces, primero calculamos el corte en el eje y, en donde sustituimos los valores de x por 0, como estamos observando acá. La multiplicación 2 por 0, 0, pues acá 0 más 3, 3, 2 por 0, 0, menos 4. Entonces eso nos da 3 sobre menos 4, lo cual nos da menos 0,75. Y ahora calculamos el corte en el eje x, en donde igualamos a 0. Entonces, el denominador pasa a multiplicar, recordemos que está dividiendo, aquí multiplica, y a multiplicarlo por 0, pues nos va a dar 0. Y luego lo que hacemos es pasar x al otro lado. Si aquí está sumando, pasa a restar. Entonces, el corte en el eje x sería menos 3. Ahora vamos a calcular la asíntota vertical y la asíntota horizontal. ¿Qué se hace con la asíntota vertical? El denominador se iguala a 0 y pues se comienza a despejar x. Tenemos 2x menos 4 igual a 0, el 4 que está restando pasa a sumar, 2x es igual a 4, el 2 que está acá multiplicando ahora va a pasar a dividir. Queda 4 sobre 2, lo cual nos da como resultado 2. Y esa sería la asíntota vertical. Ahora, la asíntota horizontal se toman los coeficientes de mayor grado. En este caso, pues como ya expliqué, tienen igual grado. X, pues no está elevado ni a la 2 ni al cubo, entonces se toma el mismo coeficiente. Acá, como está indicado, sabemos que es 1, y abajo se deja el 2, 2x, un medio, lo cual es 0,5. Y esa sería la asíntota horizontal. Ok, ahora calculemos el dominio y el rango de la función. Para el dominio nos apoyamos en la asíntota vertical. Entonces el dominio nos dice que x pertenece a todos los números reales menos la asíntota, porque ahí no va a tocar x, que sería 2. Y ahora, para la asíntota horizontal, lo ideal es hacer una tabla de valores como la que estamos observando acá. Recordemos que en una tabla de valores reemplazamos x por los valores que le demos, y eso pues nos va a dar unos resultados en y. Luego de observar la gráfica que en este momento están viendo en pantalla, miren por dónde pasan las asíntotas, podemos ver que el rango es donde y pertenece de menos infinito a 0,5 unido a 0,5, infinito. Ahora continuaremos con el segundo ejemplo, en donde el grado del denominador va a ser mayor que el grado del numerador, y para eso vamos a utilizar esta función. Primero calculemos el corte del eje y. Ya sabemos que sustituimos x por 0, y como estamos observando acá, nos va a dar como resultado menos 2. Ahora, para el corte del eje x, igualamos a 0 toda la función. Estos valores que están acá están dividiendo, pasan a multiplicar, y nos daría 4 igual a 0, lo cual nos da una indeterminación. Esto quiere decir que la gráfica no va a cortar en el eje x. Continuando con la asíntota vertical, recordemos que igualamos el denominador a 0, y aquí podemos aplicar la fórmula general, la cual nos va a arrojar dos resultados, que sería el primero menos raíz de 2 y el segundo raíz de 2, el cual también se puede escribir como decimal. Ahora, continuando con la asíntota horizontal, esta nos va a dar 0. ¿Por qué?
porque recordemos que tomamos los coeficientes de mayor grado. En este caso no tenemos x, por lo cual ubicamos el 0, y acá pues el mayor grado sería 2, ¿cierto? Eso, 0 entre 2 nos va a dar 0. Para el dominio, recordemos que nos debemos apoyar en las asíntotas verticales. Esto nos dice que para el dominio x pertenece a todos los reales a excepción de menos raíz de 2 y raíz de 2. Y para el rango, hacemos la tabla de valores, sustituimos x para que nos dé los valores en y observemos la gráfica que están viendo en pantalla en este momento, cómo no corta en el eje y ninguna de las dos partes de la gráfica, y podemos ahora observar el rango, el cual nos va a dar y pertenece de menos infinito a menos 2 unido de 0 a infinito. Bueno, en este último ejemplo tenemos que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Y para el ejemplo vamos a utilizar esta función. Primero calculemos el corte del eje x, que sabemos que pues igualamos a 0, y esto nos va a dar una indeterminación, un número imaginario. Esto quiere decir que el corte del eje x no pertenece a los reales, por ende la gráfica no va a tocar el eje x. Entonces, ahora pasemos al corte en el eje y. Recordemos que igualamos x a 0 y esto nos va a dar como resultado menos 1, luego después de haber aplicado paso por paso. Para la asíntota vertical, recordemos que igualamos el denominador a 0, despejamos x, lo cual nos va a dar como resultado un medio o 0,5. Lo puedes expresar en la gráfica de la forma como tú quieras. Ahora, para la asíntota horizontal, recordemos que tomamos el coeficiente de mayor rango, ¿cierto? En este caso, pues el del mayor rango sería x al cuadrado, que aquí habría un 1, pero en este caso no hay ningún x al cuadrado, por lo que sería 0. Y 1 entre 0 nos da una indeterminación. Por lo tanto, no va a haber asíntota horizontal. Esto nos lleva a plantear una asíntota oblicua. ¿Qué ocurre con la asíntota oblicua? Debe haber una diferencia de 1 grado entre numerador y denominador. Si por ejemplo aquí hay un 3 y aquí hay un 1, ya no se podría calcular la asíntota oblicua. Para la asíntota oblicua, simple y sencillamente hacemos una división, como estamos observando acá pues ubicamos el 0x para poder organizar la división de mejor forma, lo cual nos va a dar esto como resultado, el coeficiente. Este coeficiente es una nueva función, es una función lineal, la cual va a ser un corte de asíntota oblicua. Ahora, dominio y rango de la función. Primero, el dominio, como ya le he venido recordando, se basa en la asíntota vertical. Entonces, x pertenece a todos los reales menos un medio, que sería también el 0,5. Para el rango, recordemos que debemos hacer una tabla de valores donde le asignamos valores a x, lo cual nos va a dar unos valores en y. En este momento están observando la gráfica en donde podemos observar el dominio, el rango, que ahora les voy a decir cuál es, y la asíntota oblicua, que es la línea azul que están observando que corta transversalmente. Entonces ahora sí, el rango y pertenece de menos infinito a un medio, que sería el mismo menos 0,5, menos un medio, perdón, unido de 1, infinito.